Bueno, muchas gracias, doctor Martínez Buitrago, doctor Pinzón. La verdad es que esto es partir de inmediato con todo, porque esto es lo que se viene. Eh, Esto es inmediato. Estas nuevas metas entraron, se supone, en vigencia el 2020, cuando terminaron las metas 2020. Ya han pasado 2 años, por lo tanto, nos quedan solo 3. Mi disclosure, aparte de lo que ya se ha mencionado, no participo en estudios de la industria ni recibo auspicios para asistencia a congresos. Así terminaron las famosas metas 2020 que se entregó el 2021, eh, con 28 millones. Uy, perdón. ¿Con cuál se? Este parece que. No tiene. Ahí está. 28 millones de personas en terapia antirretroviral, casi 38 millones de personas viviendo con VIH, 1,5 millones de nuevas infecciones, la meta era 500.000, las metas 2020, 680.000 fallecidos, las metas eran bastante más bajas. El Global Burden of Disease Study no tiene datos para el 2020, pero para el 2019 tiene datos similares en términos de las personas viviendo con VIH, 37 millones, un número de nuevas infecciones incluso mayor, casi 2 millones de nuevas infecciones, estima el Global Burden, y bastantes más muertes, 860.000 en vez de 680.000. Esto significa que se reconoció que los objetivos del 2020 fallaron y no se alcanzaron. Estos son los datos 2021 a nivel mundial. Si contamos desde el año 2000, perdón, a 2020, las nuevas infecciones se redujeron en un 31%, pero la meta era 500.000 y el resultado fue 1,5 millones o 2 millones si le creen al Global Burden. Ahí están las metas para el 2025. Y el número de muertes en los últimos 20 años se ha reducido a nivel mundial en un 47%, con lo cual la meta sí estuvo un poco más cerca que en lo referente a nuevas infecciones. Esta reducción mayor en el número de muertes que de nuevas infecciones significa que el número de personas viviendo con VIH a nivel mundial en los últimos 20 años ha aumentado en 10 millones, desde 28 millones a 38 millones, porque ingresan más personas con nuevos diagnósticos y la mortalidad ha ido disminuyendo. Si se hubiera reducido significativamente el número de nuevas infecciones, probablemente esta curva estaría más baja. Pero no solo se trata de muerte, esto también está publicado recientemente del Global Burden of Disease Study, y los años ajustados de discapacidad por VIH, si bien las muertes han reducido, los años ajustados por discapacidad del VIH han aumentado significativamente en los últimos 20 años. En Latinoamérica solamente han aumentado más de 4 veces los años de discapacidad por VIH. Han disminuido las muertes, pero la discapacidad ha aumentado, y los determinantes sociales de la salud, ustedes ven en las líneas superiores, los países con índices sociodemográficos más bajos o más bajos y medianos tienen mucho más impacto en la calidad de vida. Eso a nivel mundial. Pero a nivel latinoamericano las cosas están aún peor, porque si consideramos los últimos 10 años, entre el 2010 y el 2020, el cambio en el número de nuevas infecciones fue 0%. Y la disminución de la mortalidad fue también bastante menor, fue de un 21% comparado con un 47% para los últimos 20 años a nivel mundial. Eso nos pone en el tercer lugar como la peor región del mundo, después de Europa Oriental y Medio Oriente, que tuvieron un aumento de un 43%, y después de Norte de África y Medio Oriente, perdón, el otro era Asia Central y Europa Oriental, que tuvieron un aumento de un 7%, y después viene Latinoamérica, que tuvo un 0%.
Esto nos pone claramente peor que el Caribe, por ejemplo, que tuvo una disminución de un 28% de las nuevas infecciones para el mismo periodo y una disminución mucho más marcada de un 50% en la mortalidad. Por lo tanto, en Latinoamérica claramente estamos mal. Si a nivel mundial no se lograron las metas, en Latinoamérica menos, el Caribe anduvo mejor. ¿Cómo estamos por países? Bueno, de Latinoamérica, uno de los países que está peor sigue siendo Chile, que en los últimos 10 años ha tenido un aumento en las nuevas infecciones de un 63%, pero ya no somos los top one de la región, sino que dejamos al doctor Solano ese honor y tiene un aumento de un 185%. Eso yendo país por país. Los países que han estado un poco mejor son Colombia, que ONU-SIDA le da una disminución de un 10%, Ecuador de un 16%, Perú está prácticamente en el cero, una disminución de un 3%, Argentina un 7%. No los puse todos, Brasil tiene un 0%, Bolivia, Paraguay menos 15%. Y el que tiene una disminución más significativa en toda la región es Venezuela. El doctor Morales nos explicará si eso es real o no, pero aparece para ONU-SIDA como el país de Latinoamérica que ha tenido la mayor disminución en el número de casos nuevos. Estos fueron los resultados globales del 90-90-90 a nivel mundial. Había que llegar a un 73% final, se llegó a un 66%, por lo tanto, nuevamente las metas no se lograron. Y si vamos a la región, a Latinoamérica, comparado con este 66, Latinoamérica tuvo un 60, o sea, también estuvimos por debajo de la performance mundial. Como siempre, las mujeres lo hicieron mejor que los hombres, si no Isabel, después me llama la atención, y tuvieron un 62 y los hombres un 59 en Latinoamérica, o sea, en hombres estamos peor que en mujeres, siendo que en ambos no logramos las metas. Y nuevamente en términos de 90-90-90 estuvimos dentro de las 3 regiones con peor performance y las únicas 2 que lograron la meta a nivel global fue Europa Occidental y África. África Central y Sur, que también alcanzaron las metas. Y esto hace que en el listado de los 19 países exitosos en lograr el 90-90-90, 4 son europeos, 11 de los 19 países son africanos y solo uno de Latinoamérica, que aparece Uruguay logrando las metas 90-90-90. Algo pasa, no quedó bien cargada, pero lo que les quiero decir acá es que si bien ONU-SIDA reconoce que no se logró en Latinoamérica, cuando nosotros hicimos la comparación, no importa, déjela ahí nomás, la comparación entre lo que reportaba o estimaba ONU-SIDA y lo que medía el taller, y ese es un trabajo que presentó la doctora Greco entiendo que en el Congreso Europeo, en el EACS, nuestros resultados mostraban que era todavía más bajo que la estimación de ONU-SIDA. Entonces, ¿qué hizo Naciones Unidas con estos resultados que son tan pobres? Bueno, en esto estuvo bien, dijo, si nos fue mal tenemos que ponernos más exigentes y poner metas aún más ambiciosas, y esas son las metas 2025, que es lo que me pidieron hablar. Aquí no se ve mucho, así que se los voy a mostrar en esta otra diapositiva, en la diapositiva que sigue. El objetivo con estas metas es poner el pie en el acelerador en la reducción de las nuevas infecciones para llegar al 2025. Les recuerdo que la meta era 500.000 y estuvimos en 1,5 millones o 2 millones según GBD, llegar al 2025, o sea, en 3 años más, a menos de 370.000 nuevas infecciones y menos de 250.000 muertes. La meta es más ambiciosa. Esto, cuando uno lo ve, esta es la meta al 2013, dice, ¿esto es en serio o es broma? Parece que es en serio y me parece muy bien, pero la idea es al 2030, estas son las metas 2022 al 2030, dar por terminada la epidemia de VIH, de las hepatitis virales e incluso de las enfermedades de transmisión sexual, para lo cual se plantean una serie de prioridades estratégicas, transversales,
por ejemplo, un refuerzo muy fuerte del liderazgo comunitario. Esto es lo mismo que sale acá, pero para que lo puedan ver, de la asociatividad con la asociación, con la sociedad civil, con distintas instancias societarias y con el mundo científico, una fuerte relación con la ciencia y la innovación, ahí entramos nosotros, la multisectorialidad y recursos financieros sostenidos mediante la facilitación sinérgica de servicios y el aprovechamiento, el leverage de toda la capacidad instalada en base a una mayor coordinación. Estas son las metas, ya no hablemos más del 90-90-90, por Dios que hablamos tiempo, yo creo que llevamos un montón de años hablando del 90-90-90, eso ya está de modé, ahora hay que hablar del 10-95, esas son las metas, y la idea es que al año 2025, lo que era el 90-90-90 se transforme en el 95% de personas con VIH que conoce su diagnóstico, 95% de ellos está en terapia y 95% de los que están en terapia tienen la carga viral suprimida. Por referirme solo a este punto parece bastante difícil porque pasar del 90% en términos de supresión no es tan fácil. Pero además se agregan otros 95, que es el que el 95% de la población en riesgo usa prevención combinada, el 95% de prevención de la transmisión vertical y el 95% de las mujeres con acceso a salud sexual y reproductiva. Por otro lado, menos del 10% de los países tienen políticas o leyes punitivas, menos del 10% de las personas que viven con VIH y las poblaciones clave experimentan estigma y discriminación, y menos del 10% de las personas viviendo con VIH y las poblaciones clave sufre inequidad de género o violencia. El 90% de las personas en riesgo o con VIH tiene acceso a servicios integrados y todo esto se basa en que las personas viviendo con VIH y las poblaciones clave sean el centro de esta estrategia. Estas son las metas para el 2025 y lo que les mostré antes son las estrategias para intentar lograrlo. En términos, por ejemplo, de las leyes punitivas, esto me pareció importante, no hablamos mucho de esto, pero se ve difícil. Este es el número de países, el universo es variable, pero está entre 135 y 150. El número de países que tiene leyes punitivas para los transgéneros, por ejemplo, 32 países. Para el trabajo sexual, lo conversábamos con Max, la gran mayoría de los países tiene leyes punitivas para el trabajo sexual. Con lo cual, por supuesto, no hay trabajo sexual en esos países. ¿Eso es lo que ustedes creen? No, es un trabajo sexual que está fuera de toda regulación y que es mucho más proclive, obviamente, a que se asocie a enfermedad de transmisión sexual. La criminalización de las drogas en la mayoría de los países, la transmisión del VIH está criminalizada en la mayoría de los países de alguna manera, y incluso las relaciones sexuales del mismo género también tienen leyes punitivas en la mayoría de los países. La meta es que sean menos del 10% de los países. Esto ya se ve bastante complicado. Bueno, esto no es mío, esto es de Omar. Omar hizo esta presentación en el Congreso chileno, en el Realidades y Desafíos, y ante la pregunta de cómo se iba a lograr en Latinoamérica, él señaló que para esto la OPS define, para lograr las metas, define 4 pilares estratégicos, que son: 1, la expansión dramática del testeo en la región; 2, el tratamiento óptimo inmediato, el test and treat; 3, la PrEP; y 4, la focalización en poblaciones clave. Y ahora, muy brevemente, porque todos estos temas están en la agenda del Antiretroviral Trends, lo voy a hacer a manera introductoria. En la expansión dramática del testeo, que nos va a contar Pablo en un momento más, tenemos el tema de la cobertura, y no solo la cobertura, sino que del número de test en el embarazo y la lactancia, cómo acercar el testeo comunitario, cómo vincular el testeo a la prevención combinada, la implementación del autotesteo, que es un temazo en la región, y cómo revertir el impacto de la pandemia COVID en el testeo. Si lográramos esto, podríamos reducir la carga viral comunitaria y podríamos reducir la presentación tardía a cuidados, la mortalidad y lo que vimos recién, los años ajustados de discapacidad por VIH que se asocian también al diagnóstico tardío. Esto pasó con el testeo en el nivel privado en Chile. Vean con la pandemia cómo cayó dramáticamente.
especialmente en hombres más que mujeres, espero que haya sido porque se mantuvo el testeo durante el embarazo, y muy especialmente en hombres jóvenes, lo cual es especialmente dramático en términos de número. Esto es lo que pasó con los casos confirmados en Chile, a manera de ejemplo. Chile iba en aumento en el número de casos, ya no de estimaciones, sino que de número de casos confirmados nuevos por año. Habíamos llegado de 3.000 a 7.000, llegamos a ser el top 1 de la región, hasta que se interpuso el doctor Solano y Costa Rica nos quitó ese lugar. Y el 2020, en pandemia, caímos a 4.000 y el 2021 a 5.000. Entonces uno se hace una mirada simplista y dice, estamos mejor, hay menos casos nuevos de VIH. No, ahí en ese espacio faltan casi 10.000 personas que seguramente tienen VIH y están contribuyendo a la carga viral comunitaria. Esto es lo que pasó con el testeo a nivel nacional, son datos que consiguió la doctora Yasna Alarcón a través de la ley de transparencia y obligó al ministerio a entregarle los datos de testeo en Chile. Miren cómo iba el número de test anuales, había llegado el 2019 a casi 1.000.000 de test y cayó a 700.000 el 2020 y 816.000. Si ustedes ven esta curva, es casi idéntica a esta curva. Menos testeo, menos casos, más carga viral comunitaria. Y esto es lo que pasó con la presentación tardía. Antes de la pandemia habíamos logrado llegar el 2017, según nuestros datos muy parecidos a los de ONUCIDA, a que entre un 31 y un 33% de las personas se presentaran por primera vez a cuidado con menos de 200. Eso no es presentación tardía, eso es presentación con enfermedad avanzada. Un tercio. Esto, y aprovecho de agradecer a Daniela Fredes y a Erika García de mi hospital, es lo que pasó en mi hospital, son datos que ya subimos a la plataforma. Fíjense que el año 2021, este 33% de menos de 200 se transformó en un 47,6%. De 1 de 3 pasamos a 1 de 2 con enfermedad avanzada. Entonces dijimos, pero puede ser nuestro hospital, porque el doctor Martínez lo sabe, trabaja el doctor Zamora y él trabaja en la urgencia de la posta central y a él le llegan los avanzados y se los lleva al hospital. Pedro diría que esto es un centro, no se pueden sacar conclusiones ni generalizar la información. Entonces vimos otro centro, que es Temuco. Que Temuco, entre paréntesis, ya voy a hacer la felicitación pública, no solo completó el 2021 en la plataforma, sino que llenó todos los años desde el 2018 al 2021. Y vean que el 2018, que no tenemos esos datos, fue un 34%, muy parecido al 33% que teníamos. Subió un 40% el 2019. Y fíjense que el 2020 y el 2021, mismo resultado. 46% de presentación con menos de 206 encuentros. Este es un temazo, o sea, con la pandemia, la presentación tardía o con enfermedad avanzada se nos fue a las pailas. Y es algo que sin duda tenemos que urgentemente recolectar datos e intervenir. ¿Qué pasó con el tratamiento óptimo inmediato? Esto ha mejorado. Nosotros teníamos en la publicación que hizo Martín Hoffman y todo el grupo argentino, principalmente de las terapias hasta el año 2017, nosotros teníamos un 90%, un poquito más de inicio de terapia dentro del primer año, no del primer día. Y ahora estamos en un 100%. ¿Qué pasó con las drogas antirretrovirales? El tratamiento óptimo. Fíjense que hasta el 2017 más del 50% de las terapias que se iniciaban en la región eran en base a efavirenz. Solo Chile tenía menos efavirenz porque tenía más inhibidor de integrasa. Nuevamente datos del Barros Luco, año 2021, 96,3% inician con inhibidores de integrasa. Esto ha cambiado drásticamente en muchos países y también es información que tenemos que recolectar, principalmente en nuestro país, dolutegravir. ¿Qué pasa con PrEP? Se va a hablar también de esto. Aquí las metas estuvieron mucho más lejos aún que en testeo. Ustedes ven ahí. En rojo era la meta, en amarillo el logro. El logro en Latinoamérica prácticamente no se ve, estamos muchísimo más lejos. Las metas son muy ambiciosas, que por ejemplo, entre las trabajadoras sexuales, el 80% de las que estén en riesgo reciban PrEP, entre las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con hombres, que los que están en riesgo al menos el 50% esté recibiendo PrEP. En Chile los datos son dramáticos, la meta era 10.000 personas en PrEP al año 2019, hay menos de un 10% de esa meta. Y el impacto del COVID en el PrEP, en países en que incluso hay más PrEP que en nuestros países, es evidente. Y para terminar, las poblaciones claves, si me regala 5 minutos el doctor Martínez,
Tradicionalmente en Latinoamérica, ustedes saben, es una epidemia concentrada. Esto es distinto del Caribe, en que es una epidemia más generalizada, al menos en algunos países. Y las mayores prevalencias están en hombres que tienen sexo con hombres, en población gay específicamente, un 14%, pero hay estudios que dan más de un 20% en la región, y en mujeres trans un 24%, pero hay estudios que dan más de un 30%. Por lo tanto, si hablamos de poblaciones clave en Latinoamérica, mujeres trans y HCH tienen que estar de todas maneras, pero no son los únicos. Los jóvenes son un problema. Estos son datos nuestros nuevamente. Habíamos destacado cómo entre los jóvenes, los menores, entre los hombres, el grupo de 15 a 29 años había subido de un 34 a un 45% como grupo a cargo del mayor número de nuevas infecciones por VIH, y en todos los países de la región habíamos visto esta misma tendencia a que este grupo estaba disparado en nuevas infecciones. Nuevamente, ¿qué ha pasado después de la pandemia? Datos del Barros Luco, el 2021 bajó al 41%, lo que sin duda tiene que ver con este impacto del testeo en los jóvenes por la pandemia. ¿Qué pasa con los jóvenes? Este trabajo siempre lo traigo a colación. Aprovecho de felicitar al doctor Afani y a Pablo Ferrer, que son los líderes de este estudio, que se hizo en gente muy joven. Vean ustedes que no puedo retroceder, pero más del 85% eran menores de 29 años. Y acá es donde quiero hacer el punto. Cuando se habla de hombres que tienen sexo con hombres, no estamos hablando necesariamente de gay. En esta encuesta que se hizo para testear, se vio que un 34% de los jóvenes, de los hombres jóvenes, había tenido sexo con hombres. Y ellos no se identifican como gay, están en búsqueda de su identidad sexual. Hay una serie de conceptos que a lo mejor ustedes conocen: los poliamorosos, los heterocuriosos, los heterodiscordantes, no, heterodisconformes, perdón, heterodisconformes. En fin, hay una serie de terminología. Por lo tanto, si decimos focalizar en hombres que tienen sexo con hombres, por favor no lo hagan sinónimo de LGTBI, porque hay que focalizar en todos los hombres que tienen sexo con hombres, y dentro de eso la población joven. Este es un tema muy pendiente: encuentros sexuales bajo efecto de alcohol o de drogas recreativas, pero lo que quiero destacar es que el 64% nunca se había realizado el test. 2 de cada 3 jóvenes no se han hecho el test de VIH. Dispuesto a tomar PrEP, gran aceptabilidad, 77%. Bueno, otra población, aquí tenemos varios expertos: los migrantes. En nuestro hospital y en varios hospitales de Chile, de cada 2 ingresos, 1 es extranjero. Estos son los datos del Barros Luco 2020-2021. También nos bajaron el número de ingresos, nos bajó 100 chilenos, 100 extranjeros, 95, 102. Pero, ojo, este es un tema que hemos discutido. La mayoría de esos extranjeros, y pedimos por transparencia esta información, y el Ministerio nos dijo el 50% de los extranjeros diagnosticados por primera vez no tenía diagnóstico previo. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir el migrante trae el VIH. Yo siempre digo, al migrante lo recibimos con el VIH. El 63% de nuestro hospital no traía el diagnóstico. No quiere decir que no trajera el VIH, no estaba diagnosticado, pero en muchos casos el VIH lo adquirieron en Chile, porque el sexo transaccional, por distintas cosas, permanencia, entrada, alimentos, nacionalidad, es un hecho. Bueno, y esto para los que no han hecho las tareas: esta es la nueva plataforma. Ahora viene la parte motivacional de la charla, la nueva plataforma del grupo latinoamericano, que está muy bonita, muy operativa, y cuando ustedes ponen el dedito sobre su país les dice si han hecho las tareas. Y Colombia no ha hecho las tareas. Tiene 1098 hombres activos ya ingresados a la plataforma, y 459 mujeres. Tenía más de 30.000 en la plataforma. Esto es lo que está pasando. En la primera barra tienen los centros antes de la pandemia. En la segunda barra, en azul, los centros que ya confirmaron en ese país, de los mismos centros que estaban antes, su participación, y en rojo, centros nuevos. Ven que en Argentina no tenemos todavía la participación que teníamos previo a la pandemia. Bolivia ya está comprometiendo centros. En Chile estamos con centros nuevos y ya estamos acercándonos a lo que teníamos antes. Colombia está muy lejos, Costa Rica muy lejos, Ecuador está en 0,
Guatemala ya se está incorporando, Honduras no se ha incorporado, ahí mensaje a la doctora Wendy, México se está incorporando, Panamá todavía no confirma su participación, lo mismo Perú, Dominicana, Uruguay, que tampoco ha confirmado. En cambio, Venezuela no solo ya confirmó todos sus centros, sino que agregó centros nuevos. Entonces, esta es la tarea, tenemos que reincorporar los centros porque necesitamos obtener información. Y con esto termino, felicitando al Hospital de Temuco, al doctor Letelier, a la doctora Chaín, que hicieron no solo la tarea solicitada, sino que la tarea completa. Vean lo que pasó en pandemia con el número de ingresos, 2018-2019 estaban alrededor de 140, 150 ingresos por año, cayeron a menos de 100 el año 20 y 21, y vean con lo que pasó con la participación de los hombres jóvenes, que es un tema que siempre hemos estado siguiendo. Desde el 2018, los hombres de 15 a 29 años habían llegado a ser el 50%, bajó a 44 y en pandemia los hombres de 15 a 29 años representaron el 36 y el 35. Nuevamente les pregunto, ¿se están infectando menos los hombres de 15 a 29 o no los estamos diagnosticando? Y hay una tremenda carga viral comunitaria en ese grupo etario que nos va a pasar la cuenta después con la presentación tardía y el impacto en la calidad de vida. Entonces, esto de reunirnos presencialmente, como lo dijo Ernesto, es fundamental. Necesitamos retomar la obtención de datos. Estos datos son fundamentales para que podamos hacer propuestas concretas y podamos avanzar a las metas 2025. Si no, nos va a servir como tema durante 3 años, que en vez de hablar del 90-90-90, vamos a hacer charlas del 95-95-95 y vamos a llegar al año 2025 y va a salir nuevamente un cartelito que va a decir, va a cambiar ahí 2025, las metas no se alcanzaron. Con eso los dejo y les traje, justamente lo decía Ernesto, esta foto del último Improving que yo creo que va a quedar para la historia, en que somos muy pocos porque no nos podíamos juntar tanto y todos, como decía Ernesto, con mascarilla, barbijo, bozal, tapaboca, como lo quieran llamar. Así que va a ser la foto como de los callados, del silencio, del grupo que no habla, pero no puede ser el grupo que no genere datos y el grupo que no haga propuestas. Muchas gracias.